Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Carolina Maturana. Su historia nos enseñará que aún en la aflicción el Señor responde nuestro clamor. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo Creo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos para compartirte este valioso material. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Carolina Maturana, chilena de 48 años, nació en Quillota, en la región de Valparaíso. Es podóloga clínica y junto a su esposo Víctor Recabarren, también TENS, dedican sus días al cuidado de pacientes. Su fe fue profundamente probada cuando su hija Valentina enfrentó una enfermedad grave a los 7 años, diagnosticada con atelectasia bilateral en los pulmones. En medio de una crisis hospitalaria, Carolina experimentó un momento transformador. Hoy, Carolina continúa siendo un pilar en su comunidad adventista, compartiendo su historia de fe y dedicación a Dios, inspirando a otros con su testimonio de cómo la oración y la fe pueden superar incluso las pruebas más difíciles de la vida. Quédate en Identidad. ¿Dios ha respondido a tus plegarias? Hoy vamos a conocer la historia de Carolina Maturana. Ella es chilena y clamó a Dios. Y hoy vamos a conocer más acerca de su poderoso testimonio. Así que vamos a, por supuesto, darle la bienvenida. Adelante, querida Carolina. Muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Es un placer conocerte y tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Hola Ángela, muy bien, gusto en saludarte. Muchas gracias por la invitación. Nosotros también felices de tenerte y de que seas parte de Identidad aquí en el Nuevo Tiempo, de que nuestros amigos puedan conocer un poco de ti, de tu historia, de tu familia, de cómo llegó el mensaje, de cómo Dios en estos momentos muy personales, diría yo, el Señor atendió, respondió. Y esto lo hacemos solo para ejemplificar el poder de Dios, para que más personas se animen a clamar a Él y demostrar de que existe un Dios real, poderoso, que hace milagros hoy, en pleno 2024, en pleno siglo XXI también. El Señor es real, quiere transformar nuestra vida y por eso estás hoy aquí, Carito, porque a partir de tu historia vamos a conocer un poquito más. Cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llama tu esposo, tus hijas. Queremos conocerles. Ok, bueno, yo soy de la quinta región. Yo vivo en una provincia que se llama Quillota, la ciudad de Quillota, la ciudad de la palta y la chirimoya. Soy nacida y criada acá. Soy casada hace 30 años ya, 30 años. Mi esposo se llama Víctor Recabarren. Tenemos dos lindas hijas, Daniela, de 28 años hoy en día, y Valentina, de 21. Sí. Y acá vivimos los cuatro, bueno, y también vive con nosotros mi mamá. Ella sufre de Alzheimer, así es que desde el año 2017 que decidimos traerla a vivir con nosotros para poder darle todos los cuidados que ella necesita. Qué hermoso, es un tesoro del cielo. Dice, honra a tu padre y a tu madre y es un mandamiento con promesa. Tus días serán alargados y eso Dios lo ve con ojos de amor, lo estima, da fuerzas y qué alegría tener allí en ese calor de hogar a la familia allí reunida. Es una bendición y me alegra mucho. ¿Y tu profesión, a qué te dedicas? Sí, bueno, yo soy podóloga. Además de eso, soy TENS en enfermería. Me gusta mucho el área de la salud, al igual que mi esposo. Los dos somos TENS y podólogos, así que entendemos bastante bien lo que es la salud. Trabajo particular. Estuve 15 años trabajando en una entidad, pero hoy día estoy trabajando, digamos, personalizado, particular. Que Dios allí les bendiga muchísimo profesionalmente, también en la iglesia, espiritualmente. Y ahí vamos a hablar un poco. Yo quiero que tú me comentes cómo llegó el evangelio a tu familia, cómo
se dio a conocer el Señor? Mis abuelos eran pentecostales, mis abuelos maternos. Mis abuelos por parte de papá, tristemente, nunca conocieron el Evangelio, pero mis abuelos, digamos, maternos, ellos sí, primero eran pentecostales, como les decía, pero luego a través del mensaje de un libro, del libro misionero, en ese entonces el famoso y tan hermoso Conflicto de los Siglos, llegó a través de un colportor al hogar de mis abuelos. Y bueno, mi abuelo, como era celoso de las cosas de Dios, le llamó la atención y empezó a estudiarlo. Y mi abuelita, ella aceptó primero la verdad del sábado. A mi abuelo le costó un poco, pero finalmente él también lo aceptó. Y bueno, obviamente a través de ellos, mi madre en este caso aceptó también el mensaje y luego con ese mensaje único nosotros crecimos en nuestro hogar. Yo tengo un hermano, en algún momento él también aceptó al Señor, pero bueno, por algunas circunstancias de la vida hoy en día eh, no está en los caminos del Señor, pero yo no pierdo la fe de que algún día él va a regresar, va a regresar. Amén. Sí. Oramos por eso. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, esa semilla que quedó sembrada en algún momento, la oración intercesora tiene un poder maravilloso, porque y hemos sabido, y aquí en Identidad también se nos da mucho, dice, yo no estaba ni ahí con Dios, pero esas oraciones intercesoras que hacen el Señor, las responde y se manifiesta si es su voluntad, tiene mucho poder y si es su propósito, lo va a hacer, así que bueno. Y en esta carrera espiritual, en este caminar, ¿hubo algo en tu proceso que te marcó mucho en temas del evangelio, de la predicación? Cuéntanos allí cuál fue la experiencia y lo que significó para ti. Serán, no sé, unos 20 años atrás aproximadamente, una experiencia muy triste que vivimos como familia. Eso, de alguna manera, yo estoy segura que Satanás digamos, lo permitió para apartarme del Señor, pero lamentablemente para él, lo único que logró fue hacerme ver que en realidad yo todavía no había tenido una experiencia personal con el Señor. Y esto que sucedió a mí me hizo acercarme mucho más al Señor. Dios puso ahí la persona precisa para que me alentara, para que me animara, y bueno, para darme cuenta que yo estaba sentada, que al final era una adventista nominal, pero que no había tenido una experiencia verdadera con el Señor. Y bueno, en ese intertanto, me acuerdo que estábamos en una iglesia que se llama Quillota Sur, y bueno, yo asistía a todos los programas, todos los sábados, lo que se hace normalmente, en la mañana, luego en la tarde, y me acuerdo que el pastor que estaba allí, que en ese entonces me recuerdo que era Eduardo Franco, él estaba en ese distrito y en su periodo yo acepté el cargo de directora de jóvenes. Yo ya no era tan joven, pero acepté y fue una experiencia preciosa. Y en ese intertanto para nosotros fue súper lamentable en el momento porque nos dicen que el pastor se va. Y estábamos, como quien dice, recién empezando este liderazgo. Yo tenía temor, pero el Señor, como Él hace todas las cosas perfectas, Él no se equivoca, eh, trajo a otro pastor, Pastor Hugo Fajardo. Y este pastor, de verdad, Ángela, que fue un pastor que a nosotros nos marcó como distrito. Un pastor cercano, un pastor eh, que estaba con la gente. Yo podría definirlo como un pastor que realmente a nosotros nos mostró como lo más cercano a lo que yo creo que es el ministerio de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Él no solo mandó, sino que hizo. Nos enseñó, nos instruyó, nos acompañó y después nos dejó que nosotros hiciéramos. Y él un día me pregunta, me dice, no sé, llevaba como 2 semanas acá recién, porque él empezó inmediatamente a hacer las visitas a todos los miembros de iglesia y empezó por los líderes, por las juntas de iglesia. Entonces, como yo era directora de jóvenes, él nos vino a ver a la casa y él lo primero que nos preguntó a todos, a mi hija en ese entonces, Daniela, que era la mayor, Valentina estaba chiquita todavía, y nos pregunta si nosotros habíamos predicado alguna vez. Y reconozco que con vergüenza, porque llevaba muchos años yo a la iglesia, le dije que no, que yo nunca había predicado. Y me dice, ¿por qué no? La verdad es que no, porque no es lo mío, ta, ta, ta. Y las cosas que uno dice siempre, ¿no? Que no tengo el don y esto, que aquello. Y entonces me hace una segunda pregunta.
y yo no sé cuál de las dos me avergonzó más. Me dice, ¿tú alguna vez has dado un estudio bíblico? No, no, nunca. Ya, me dice, y me encantó su actitud porque él en ningún momento me retó, me llamó la atención o me dijo, pero ¿cómo? No, sino que para él fue como un antecedente como para trabajarlo. Y, y me acuerdo que mi hija mayor me dice, mamá, estamos en el calendario para este próximo mes de predicación. Y yo le digo, no puede ser. Sí, me dice, mira, revísalo. Y me acuerdo que teníamos siempre en la iglesia atrás un cartelito donde estaban todas las predicaciones del mes y aparezco yo un día sábado de mañana. Esa experiencia donde se te invita a predicar la palabra es algo tan sagrado, tan sublime, es hablar de Dios, de lo que Él, bueno, nos instruye a través del Espíritu Santo, bueno, cuál es el tema, uno se prepara, es un momento, los ángeles están ahí en ese momento, entonces es como súper importante y que se te haga la invitación y eso te haya motivado. Realmente es impresionante y nos deja también una gran enseñanza de cuántos hermanos, hermanas de iglesia están nominalmente y sentados nomás. Es el sábado de misa, perdón por decirlo de alguna forma, pero es que necesitamos movernos, predicar, hacer más. Si en la iglesia no estás predicando, prepárate. Hay muchas cosas allí que nosotros debemos hacer. Nuevo Tiempo también tiene allí bastantes herramientas, cursos también para todas las edades, para adolescentes, para niños, de profecía, lo básico, también para adolescentes. Yo los invito, de hecho, para que ingresen a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y soliciten material gratuito de Nuevo Tiempo, porque aquí va con la segunda parte de ese proceso que te marcó tanto, porque no solo predicaste ese día sábado que te invitaron, Caro, sino que también te motivaste a dar estudios bíblicos. ¿Cómo fue ese proceso y lo que significó para ti? Eso para mí fue un descubrimiento tremendo. O sea, uno siempre en la iglesia escucha que hay hermanos que dan estudios bíblicos, ellos dan sus testimonios, y debo reconocer que aun cuando yo nunca lo había hecho, siempre me llamó la atención y decía, pucha, ¿cuándo será el día en que yo pueda dar un testimonio de lo que el Señor hizo a través de mí, en función de las personas? Y me acuerdo que este pastor me dijo, vamos a ir a dar estudios bíblicos. Y bueno, yo por mi personalidad soy bien extrovertida y me encanta conversar, me encanta, digamos, eh, entrar a la casa de las personas. Por el trabajo que hago también trabajo con muchas personas, entonces él me decía que a él le costaba un poco eso. Entonces le decía, ya pastor, le dije, yo le voy a hacer los contactos, pero usted da el estudio. Listo, me dijo él. Listo, partimos. Entonces yo le iba haciendo los contactos y él iba haciendo el estudio, pero cuando él iba haciendo el estudio y como yo lo acompañaba, yo me recuerdo que él me dijo, tienes que llevar siempre una libretita, me decía, para ir anotando todas las cosas que te llamen la atención, textos, en fin. Entonces llegábamos, me recuerdo, a los hogares y yo iba anotando todo lo que él iba diciendo. Había muchas cosas que a mí me llamaban la atención, porque a veces uno se limita solamente a las preguntas y respuestas o a los textos que salen allí en el curso Fe de Jesús, pero él iba complementando con otros textos y eso iba ampliando el conocimiento y el concepto de algunas cosas, de algunos, digamos, eh, de algunos, a ver, ¿cómo decirlo? Quizás el conocimiento que yo tenía, él lo amplió un poco más a través de complementar con todas estas intervenciones que él tenía, y eso a mí me fue gustando mucho. Me di cuenta que yo sabía muy poco, habiendo estado tanto tiempo en la iglesia, pero sentía en mi corazón que yo tenía que aprender más. Yo dije, me tengo que preparar, y él para mí fue eso, fue como un instructor bíblico para mí. Y me acuerdo un día puntual, Ángela, que él va y me dice, ya, no sé, era un día X que teníamos que ir a ver una familia de 5 personas, una familia completa, y siempre nos íbamos juntos, y ese día él me dice que por favor yo me adelante, porque él estaba atrasado con otras visitas, pero que él llegaba ya. Entonces yo al principio sentí pánico, dije, pero ¿cómo? No, Carolina me decía, va, tranquila, que el Señor te acompañe, yo llego después, ¿ok? Así que yo fui, y resulta que se empezó a demorar, a demorar, a demorar, yo ya me estaba poniendo nerviosa, y lo llamaba y no me contestaba, entonces finalmente yo dije, no, tengo que hacerlo yo, porque él no va a llegar, algo le tiene que haber pasado. Y le pedí al Señor que me ayudara y empecé, y el Señor fue poniendo palabras en mí. Terminé el estudio, oramos, me fui y lo llamé. Le dije, ¿qué le pasó? Y me dijo, ¿cómo te fue?
Y yo le dije súper bien, y yo estaba tan contenta contándole tantas cosas, y me dijo, ¿te das cuenta? Me decía, que el Espíritu Santo capacita, me dijo, y todos pueden. Y en el Señor tú también puedes. ¿Viste que puedes? Así que yo estaba feliz. Me acuerdo que se bautizaron por, por nuestra intervención, el Señor usó su Espíritu Santo y se bautizaron, me acuerdo, 14 personas. 14 personas. Yo salía de mi trabajo a las 6 de la tarde. Yo entraba a las 8 de la mañana, yo salía a las 6 de la tarde y yo de las 6 de la tarde me iba a dar estudio bíblico. Porque era algo que cuando tú decides estudiar con la gente, cuando tú decides que el Señor te utilice tal cual como eres, imperfecta, tú tienes el deseo en el corazón, el Señor te capacita y te asustas porque empiezan a salir tantas personas que yo me asusté en un momento porque yo dije no voy a dar abasto. Pero de alguna manera me fui organizando, me acuerdo que Valentina era chiquitita y yo a veces la llevaba a los domicilios y ellos mismos me decían, acostémosla en el sillón con una frazadita, y porque nada me detenía, nada. Qué inspirador, o sea, lo cuentas y me emociono, mi corazón late rápido porque es ver ese trabajo en acción, que lo digas así de esa manera, ¿no? Y empecé, me atreví y de pronto pasa eso, que de pronto no nos atrevemos, no se nos da mucho, tenemos nervios, pero el Señor capacita, el Espíritu Santo allí impulsa y que muchas personas empiecen a decidir por Jesús mediante el bautismo porque estudiaron la Biblia, realmente es gratificante y bueno, honra y gloria a Dios por eso. Estabas en esta dinámica, estudio bíblico, después de las 6 de la tarde y sucede algo allí con tu hijita Valentina. Cuéntanos allí. Terminó toda la oncecita y yo la voy a ver y ella no tenía aparentemente solamente un decaimiento, nada más, no tenía fiebre, no tenía tos, no tenía nada, que son como los primeros signos que uno va viendo como mamá cuando hay algún indicio de alguna patología. Pero no, nada, solamente que no se quería levantar, que se sentía como cansada. Bueno, nos acostamos normal y en la madrugada, el día siguiente, nosotros sentíamos que ella como que respiraba como extraño. Y me acuerdo que ya dieron las 6 de la mañana y mi esposo me dice, ¿escuchas a la Vale cómo respira? Yo le digo, sí, ve a verla, me dice, yo me levanto, la voy a ver. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, nada, hija, ¿qué te duele? Empezamos como a examinarla rápidamente y nada, nada, mamá, nada. Y yo digo, es que respiras extraño. Bueno, finalmente yo decido eh, llevarla no a médico particular, sino que decidí llevarla al hospital por unidad de urgencia, porque cualquier cosa podían inmediatamente, digamos, hacer el examen, etcétera, cosa que no se da cuando uno va a consultas privadas. Entonces fui, la llevé, me acuerdo que la ingresamos más o menos como a las 11 de la mañana y el doctor le hizo una radiografía de tórax porque empezó a saturar muy poquito. Eh, Se supone que tendría que estar saturando sobre 100, ¿ya? Y estaba con un nivel casi de 60 y estaba con un apoyo de 50% de oxígeno. Entonces el doctor me dijo, vamos a hacerle unas placas y ahí arrojó una neumonía. Y es una neumonía bilateral que incluso al médico le sorprendió porque era sintomática. No tuvo mayor síntoma que esta dificultad, digamos, entre comillas, de respirar, porque ella no se quejaba. En ese momento yo llamo al pastor Fajardo, que estaba con nosotros en el distrito, y yo lo llamo y le pido que por favor, si él puede venir a visitar a mi pequeña que está hospitalizada. Y él llegó, me acuerdo, como a las 7 de la tarde, él llegó, y él llegó a ungirla. Y a mí me llamó la atención porque estaba, me acuerdo, yo estaba en el pasillo, se veía el dormitorio de ella, y veo que mi hija de 7 años lloraba. Él abrió la Biblia, empezó a leer, yo no sé qué le leyó, porque no alcanzaba a oír, pero mi hija lloraba y lloraba, mi pequeña, le corrían sus lágrimas. Bueno, salimos de ahí y el doctor dice, cualquiera de ustedes se puede quedar con ella para pasar la noche si ustedes quieren. Yo estaba muy cansada y llegué con mi hija mayor a acostarme. Me acosté, me dormí. Y como a eso de la... Siento unos golpes súper fuertes en la puerta de la casa, que casi me echaban la puerta abajo y yo me asusté. Y como a sobresalto me despierto y yo pensé que era mi esposo porque como él entraba temprano a trabajar, a lo mejor dije no llevo llave y yo me dormí y no lo sentí. Pero para mi sorpresa, cuando abro la puerta, era el pastor Hugo, que trató de decirme con mucha tranquilidad que me quedara tranquila, pero de que lamentablemente Valentina la habían trasladado de urgencia al hospital Frique de Viña del Mar.
que es un hospital de alta complejidad, porque ella iba grave. Entonces yo no entendía nada, porque yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si yo la dejé estable. Y me decía, tranquila, hay que ir para allá. Y yo le decía, ¿y cómo voy si mi esposo se llevó el auto? Y me dice, el auto quedó en el hospital, me dice, porque Víctor, mi esposo, él va con ella, me dice en la ambulancia. ¿Y qué hago? ¿Cómo voy? Y él me dice, yo te llevo. Y a esa hora el pastor subió la reja, saltó la reja para golpear la puerta, porque yo tenía todo cerrado. Y él me acompañó. Yo me acuerdo, Ángela, que nos habremos demorado exagerado unos 30 minutos en llegar, pero para mí fue como una hora. Yo iba desconsolada, pero es extraño porque yo iba con una sensación de que yo no le pedí al Señor que librara a mi hija de algo mayor. Yo me acuerdo que yo le decía, ayúdame a soportar lo que sea, porque yo decía, la voluntad de Dios es perfecta, pero a veces a los seres humanos nos cuesta aceptarla. Entonces él me decía, el Señor nunca nos va a dar pruebas que no podamos soportar. Y yo le decía, ¿y qué pasa si soporto? ¿Qué pasa si el Señor sabe que yo voy a soportar? Y yo a eso le tenía temor, porque yo sabía que sea lo que sea, yo iba a tener que aceptar la voluntad del Señor. Llegamos allá, mi hija estaba llena de personas encima, mucho personal médico, y cuando entro y la veo allí me di cuenta de la gravedad del asunto. Y la doctora me dice que la chica viene grave porque ella no está saturando y que sus dos pulmones estaban colapsados. Bueno, fueron pasando los días, mi hija estuvo 4 días muy mal, con apoyo 100% oxígeno, y aún así ella no ventilaba. Y un día me dice la doctora, el tercer día me dice, bueno, dijo, yo tengo que ser sincera, dijo, Valentina, no hay caso que ventile, le hemos hecho mucha quine y no hay caso. Me acuerdo que Valentina, cuando estaba el kinesiólogo ahí, porque yo estaba con ella todo el día, le aplastaban aquí el pechito a tal punto que casi llegaba a tocar la espalda. Le hacían maniobras para que ella pudiera despejar, porque en el fondo la telactasia es como cuando uno infla un globo y luego le quita el aire y los globos quedan así como pegaditos. Entonces, cuando están así los pulmones de colapsado, no circula el oxígeno. Yo clamé al Señor con todo el fervor. Yo le decía, Señor, tú eres el mismo, tú no cambias. Tú eres inmutable. Y yo quiero que ese mismo Dios que resucitó a Lázaro, que hizo tantas cosas en esta tierra, tú me demuestres que eres real y que tú escuchas las oraciones de tus hijos, imperfectos como somos. Y me acuerdo que estuve allí mucho rato y yo no podía entrar llorando a la sala. Así que le pedí al Señor que me ayudara, y cuando subí me espanté porque entro a la sala y veo que mi hija no tiene apoyo de nada. Tenía apenas una bigoterita chiquitita. Y yo me asusté y le dije, me acuerdo a la paramédico, ¿por qué le sacaron el oxígeno si ella no ventilaba? Y la chica me mira y me dice, no sé qué pasó, me dijo, pero Valentina ventiló y su pulmón se destaparon. Y yo me acuerdo que me puse a llorar y le dije, es Dios. Ese Dios, ¿sabes por qué? Le dije, porque yo fui y yo clamé a Él y Él me escuchó. Y Él fue el que destapó los pulmones de Valentina. Amén. Yo quiero agradecerte, Carito, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Fue un placer. Y en 30 segunditos, déjanos un mensaje final a las personas que están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías en este momento para cerrar? El Señor está a las puertas, está viniendo, y tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos y no hacer de Dios solamente una religión, sino que tener una experiencia diaria con el Señor, involucrarlo en todo, trabajar por Él y para las personas, porque el tiempo es breve y el mensaje tenemos que entregarlo nosotros. Y solamente decirles que si nosotros clamamos, el Señor responde. Pero el Señor, así como responde a nuestras oraciones, Él también quiere algo de nosotros. Y ese algo tiene que ver con decidir, como lo hizo Daniel, proponernos en nuestro corazón servir al Señor a través del servicio a terceros. Así que mientras nosotros estamos dando el mensaje a terceros, el Señor nos va salvando a nosotros. Así que decidan trabajar por el Señor, y en lo demás Él los va a capacitar. Amén. Muchas gracias, querida Carolina, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva no solo a clamar al Padre Celestial, sino a servir a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a predicar, a estudiar la palabra, a orar, porque el Señor está a las puertas. ¿Te hallas listo?
La respuesta está en tu corazón. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.